Ya queremos referirnos en este segmento de Panorama a este escenario tan vertiginoso que han planteado las elecciones primarias en la Argentina, no solamente ahora. Los dos procesos de elecciones primarias más recientes han generado tembladerales. ¿Y por qué esto? Bueno, porque había fuertes cuestionamientos seguramente al poder o al gobierno, y esos cuestionamientos derivaron en resultados adversos para el poder, pero además modificaron sustancialmente las condiciones del mercado, las condiciones económicas, han generado mayor nivel de, no te digo de incertidumbre, pero sí de angustia, por ejemplo, de ansiedad por conocer efectivamente cuál iba a ser el resultado que después se iba a plasmar en las elecciones generales. Porque, insistimos con esto, las PASO son elecciones para definir los candidatos, no se define la distribución de esos espacios de poder. Con estas elecciones desde hace 2 domingos atrás, no cambió la composición en la Cámara de Diputados, no cambió la composición en el Senado, sí cambió el ánimo, sí cambió la percepción que se tiene desde la política de cuáles son las elecciones que está haciendo, digamos, las elecciones que está haciendo el ciudadano, el argentino promedio, y que permite aventurar que, por ejemplo, sobre noviembre, a mitad de noviembre, cuando tengamos el proceso electivo en serio, de repetirse un esquema de estas características, entonces sí se van a plasmar esos cambios. Pero de aquí a noviembre pueden pasar muchas cosas todavía. Ahora, lo que ha pasado es que la economía se ha movido de una forma tal que ha motivado cambios. No en el área económica, yo no sé si estos no cambios en el área económica, pero sí en otras áreas más políticas en todo caso, implican una continuidad de cierto esquema económico o en todo caso un cambio de esas políticas sin cambiar los nombres o los hombres o las personas que están allí. Pero vamos a saludar a Juan Manuel Gómez Mangieri, que es economista, para hablar precisamente de estos temas. Juan Manuel, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Gracias, Agustín. Buenas noches para vos y toda tu audiencia. ¿Cómo estás viendo esto que está pasando en la Argentina de estos días, Juan Manuel? Bueno, ahí vos bien adelantás un poco lo tumultuoso y lo que fueron después de las elecciones esta semana y bueno, también hoy lunes, que fue un día bastante movido, sobre todo en el mercado, con temas internacionales que obviamente repercuten mucho más también en lo nacional, que ya veníamos movidos. Con respecto a las elecciones, la verdad es que el mercado había aprendido en cierta forma lo sucedido en 2019 y la verdad es que más allá de que fue un resultado no tan esperado y quizás para el mercado fue tomado como una buena señal que la oposición esté consolidada y quizás marcarle un cambio de rumbo al gobierno en cuestiones económicas, la realidad es que ya se había aprendido y estaba todo mucho más acomodado y no había tanta gente quizás comprada esperando un resultado distinto, con lo cual el movimiento de post-paso en el mercado local no fue tan agitado o tan complicado como sí había sido el 2019, y también porque en ese momento el cambio era de gobierno ejecutivo y este año la realidad es que pase lo que pase, más allá de las PASO y las elecciones de noviembre, quedan 2 años por delante. Juan Manuel, ¿y esto se puede aventurar que esto va a implicar un cambio en la dirección económica, en el rumbo económico? Y en principio tuvimos una semana de encontronazos, todo lo que hablamos durante el año de posiciones dentro del Frente de Todos, los más moderados y quizás el kirchnerismo más duro, se vio expuesto bien clarito, incluso puertas afuera, con decisiones de cambio de ministros y todo lo que sucedió con la conferencia de prensa del presidente y el ministro, y al mismo tiempo las renuncias y después todos los cambios que se dieron en sucesión. Por un lado yo lo veo como, obviamente los ministros nuevos son más del ala dura, si se quiere, del kirchnerismo duro, y sería como una señal de poder y de fortaleza de Cristina, la vicepresidenta en este caso. Y por el otro lado también Alberto sostiene a su ministro de Economía, que era el principal
pedido de cabeza, si se quiere, de los más duros, el ministro de Producción Culfas, que también estaba en la mira de este sector, con lo cual creo que en ese empate de poder y de negociar que evidentemente sellaron con estos cambios y de acá a noviembre no creo que haya muchos más movimientos, creo que tiene que ver con un poco con el acuerdo del fondo, un poco con algunas necesidades también de acordar manteniendo el ministro y no tener cambios tan radicales para mostrar una mala señal en plena negociación, y creo que por lo menos en noviembre el ministro de Economía va a seguir siendo el mismo y la pregunta ahora, es... Juan Manuel, la pregunta también es si este es un gabinete de transición o si es un gabinete de aquí hasta noviembre. Y ellos lo nombran como un peronismo de gestión, digamos, como empezar a moverse un poquito más con nombres como, bueno, Aníbal Fernández, que tiene experiencia, gente más experimentada también en la parte comunicacional, quizás con un poquito más obviamente yo no comulgo en lo personal con muchas ideas de Aníbal, por ejemplo, y de algunos ministros de los que han vuelto a aparecer, pero la verdad es que desde lo discursivo y desde el manejo de la política en sí tienen mucho poder y mucha fortaleza, con lo cual eso les va a sumar de acá a las elecciones para el vínculo con gobernadores y con intendentes. Después, en cuanto a lo económico, la realidad es que venimos hace 2 años esperando el famoso plan económico post acuerdo con el FMI, que nunca aparece, y la incertidumbre, el miedo y todo lo que hablamos de falta de inversiones y de previsibilidad, la realidad es que no lo tenemos, y creo que en este contexto del gobierno nacional tan debilitado internamente e incluso mostrándolo hacia afuera, menos todavía lo vamos a tener. Este cimbronazo que significó el resultado de las primarias, ¿podría implicar, por ejemplo, la aparición de un proyecto económico, digamos, de un plan económico para la Argentina? Por lo pronto, a corto plazo, van a sacar un paquete de medidas de las que ya hemos tenido en la pandemia. Pero son medidas distributivas estas, de inyección de recursos al mercado. A propósito de eso, te consulto, la afectación de los dólares que vio el Fondo Monetario Internacional, esta mayor inyección de circulante en el mercado interno, ¿cuáles son las implicancias que va a tener? Bueno, obviamente todas estas medidas lo que van a generar es una aceleración también de la inflación y van a generar algo que no nos olvidemos, que estamos entrando al peor trimestre de la balanza comercial, ya no tenemos los dólares del campo, ya no tenemos todo ese colchón que habíamos generado en la primera parte del año, con lo cual estas medidas y este paquete hasta noviembre lo que va a generar es presión en el tipo de cambio, va a inyectar pesos en una plaza que la realidad es que va a necesitar ver hacia dónde se ubican o dónde se utilizan, con lo cual eso puede ser que haga mucha presión sobre el tipo de cambio. Después, obviamente, con todas estas incertidumbres no se va a ver en nuevos empleos ni en nuevas inversiones, porque obviamente ante todos estos cambios y ante no saber qué va a pasar, la realidad es que ningún empresario argentino está en condiciones de deslizar o si se quiera pensar en nuevas inversiones en cuanto a lo que viene en el corto plazo, y después eso va a obligar a que post noviembre ya sea más radicalizado o con un plan moderado que muestren las cartas realmente de qué va a ser de la economía argentina de acá hacia adelante. Ya vimos que el ministro Guzmán presentó un presupuesto que ya internamente se lo plantean discutir, y es un presupuesto más parecido a lo que él comulga de achicar el déficit fiscal. Ahí hay toda una pregunta, Juan Manuel, si el presupuesto se va a aprobar antes del 10 de diciembre o después del 10 de diciembre con la nueva constitución o conformación de las cámaras, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ya habló Máximo Kirchner sobre el tema de que había cosas del presupuesto en las que no estaban de acuerdo y que el ámbito legislativo se iba a discutir, con lo cual ahí también hay que ver si dentro de estos acuerdos de cambio de ministros el tema del presupuesto también se puede acordar, y también hay que ver cómo juega la oposición dentro de ambas cámaras con este tema y cuál es la postura
para ver si esto se dilata, si se aprueba o qué modificaciones también se plantean desde ambos sectores, tanto desde dentro del gobierno como desde la oposición. Y la otra consulta, vinculada a las relaciones, a los vínculos del poder, o del peronismo, del Frente del Frente de Todos en este caso, con algunos sectores de la economía con los que ha tenido algún nivel de ruido. Con el campo ha tenido nivel de ruido, con la industria ha tenido nivel de ruido. De hecho, para la celebración del Día de la Industria tuvo un acomodamiento de protocolo porque no coincidió el festejo de la Unión Industrial con la visita de funcionarios encumbrados del Ejecutivo. De hecho, el presidente no estuvo ahí, mandó un funcionario de segunda o de tercera línea. Digo, estos enfrentamientos con los sectores generadores o dinamizadores de la economía, como el campo, como la industria, con estos cambios de gabinete, con estas medidas que se están anunciando por estas horas, ¿implicaría tal vez un horizonte distinto para esos sectores? No, al contrario, creo que es más son medidas o decisiones que terminan de mostrar un rumbo totalmente quizás de lo que estos sectores no pretenden o hacia dónde no quieren que el país, digamos, se dirija. La verdad es que yo lo veo como algo más complicado y no como algo que mejora quizás estas situaciones, tanto sea con el campo, como vos mencionabas también, con otros sectores industriales que vimos tan complicados. Y lo primordial acá, que lo que hablamos siempre, es la incertidumbre, no saber cuál es realmente el plan, qué es lo que se va a hacer, y un poco el temor también ante tanto ataque hacia el ministro Guzmán es el riesgo de que venga alguien peor, de quién puede ser el que venga en el caso de que haya un sucesor, y qué es lo que realmente va a pasar. La verdad es que populismo sin billetera o sostener tanto gasto en una economía, una macroeconomía como la Argentina, y sobre todo con la pandemia, es insostenible en el tiempo. Lo estamos viendo, lo estamos lamentando con los números y los indicadores que tenemos en nuestro país, y si no cambian el rumbo, incluso hasta la gente misma se lo marcó en las urnas, la situación en el 2022 y 2023 va a ser muy complicada. Juan Manuel, tenés unos minutos, nos aguardás en línea unos minutos. Mientras tanto te invito a que escuchemos parte de lo que ha sido la jornada de hoy, porque hoy ha sido la jornada de jura de los nuevos funcionarios, los integrantes del Gabinete Nacional, un acto que no duró más de 20 minutos, 22, 23 minutos, en donde hubo algunas cosas curiosas, como por ejemplo la referencia del presidente Aníbal, el ministro de varias cosas, en algún momento definiéndolo así. Pero bueno, esto es lo que pasaba hoy a la tarde acerca de este acto protocolar en donde se tomó juramento a quienes a partir de este momento integran el Gabinete Nacional. Veredicto, y yo en aquel momento expliqué que yo, como todos nosotros, somos parte de un movimiento que sabe escuchar las demandas populares, ya sabe escuchar la voz del pueblo. Iba a tomar cuenta de los reclamos, de qué cosas habríamos hecho mal, de qué nos habíamos equivocado, de qué cosas no llegamos a hacer y debemos acelerar. Y en realidad, a lo largo de la semana, escuché a muchos y a muchas, porque quiero cumplir con mi palabra de entender el por qué la gente votó como votó. En realidad, hay veces en que los dirigentes, cuando la gente vota y no los elige, los dirigentes se enojan con la gente. Nosotros, cuando la gente no nos vota, nos enojamos con nosotros, porque en realidad algo habremos hecho mal y nos preguntamos qué habrá sido lo que hicimos mal. Y en realidad nosotros debatimos de cara a la gente y planteamos nuestros debates y nuestras discusiones y nuestras diferencias que siempre tienen un sentido único, que es superar la instancia y tratar de encaminarnos a un momento mejor. En realidad, nunca los debates me han afectado, nunca los debates me han preocupado,
soy presidente del Partido Justicialista, me preocupa mucho más un movimiento político silenciado, un movimiento político obediente, un movimiento político que no discute, que un movimiento político que reflexiona. Y así he tomado las palabras de todos y cada una de los que hablaron. Bueno, aquí lo que vimos es la bienvenida a quienes se integran al gabinete. En esa reflexión también hubo críticas a Larreta, al macrismo, pero también hubo otro momento en donde agradeció a los que se iban, a los que salían de la gestión, aunque otros cambian de cartera. El caso de Cafiero, por ejemplo, que de la jefatura de gabinete ha migrado a la Cancillería, al Ministerio de Relaciones Exteriores. Así que también hubo, por parte de Alberto Fernández, declaraciones respecto de aquellos que dejan la estructura de colaboradores del presidente. La Argentina federal no es algo que me gusta declamar, sino que es algo que me gusta que ocurra. Y por eso vamos a profundizar todo lo que ya hemos hecho para que esa realidad ocurra. A todos los ministros salientes quiero darles mis gracias honestamente. Han sido funcionarios ejemplares que han dejado todo de sí en el tiempo que les tocó ser ministros. En un tiempo que además todos sabemos lo difícil que fue. Fue un tiempo muy complejo. Seguramente lo recordaremos todos y todas como los 2 peores años de nuestra vida. Los años en que un virus nos atacó y la muerte caminó entre nosotros. Estamos saliendo de ese tiempo. Estamos pasando el tiempo de la pandemia. La solución del problema de los argentinos no está en que nos dividan, está en que estemos más unidos que nunca para hacer frente a lo que hace falta. No me van a ver atrapado en disputas innecesarias, en disputas internas. Mi única preocupación, como la única preocupación de todos los que somos parte de este gobierno y de este espacio, es que los argentinos y las argentinas vuelvan a ser felices después de tantas desdichas vividas en los 4 años que presidieron a mi llegada al gobierno y en los 2 años de pandemia. Que por delante hay un país que reconstruir y ese país no puede seguir construyéndose sobre la base de privilegios de pocos. Es necesario construir un país donde la producción tenga sentido, donde el trabajo tenga sentido, donde cambiemos planes sociales por trabajo, donde definitivamente todos recuperemos la dignidad de tener un lugar donde encontrar el sustento diario para nuestras vidas. Así es que yo le doy las gracias a todos y a todas. Agradezco realmente de corazón a cada uno de los ministros y ministras que me acompañaron. Para mí me honraron con el esfuerzo que han hecho. Lo saben. Y valoro particularmente, porque sé en qué escenario de dificultad tuvieron que trabajar. Y les agradezco a todos los que hoy vienen a asumir responsabilidades. A muchos los conozco. Bueno, allí escuchabas lo que pasó hoy mismo, después de las 4 de la tarde, en la asunción de los nuevos integrantes del gabinete. Estás, Juan Manuel, en línea todavía. Digo, una última consideración, una última lectura respecto de lo que nos espera de aquí hasta noviembre en términos de economía y de lo que estuvo pasando en estas últimas horas con el mercado financiero, el mercado bursátil a nivel internacional. Bueno, por el lado, arranco por la segunda pregunta, con todo lo sucedido hoy. Tuvimos una caída en todas las bolsas del mundo. Obviamente a nivel local fue más impactante por todo lo que también charlamos de la situación post-elecciones. Para ponerte un ejemplo, la bolsa de Brasil cayó la mitad de lo que cayó la nuestra, con una situación de un gigante chino de desarrollo inmobiliario, que bueno, tiene un problema de liquidez y está con próximos incumplimientos de deuda y bueno, es la segunda mayor desarrolladora inmobiliaria de China, con lo cual eso está generando mucho una especie de pánico o miedo
los mercados, por lo que pueda desatar la cadena o sea, en el caso del corte de los pagos, como va a suceder después en el resto de los negocios vinculados a la compañía y a los propios accionistas, con lo cual tuvimos un lunes bastante complicado en los mercados. Con respecto a lo local, para terminar, dos temas fundamentales: el proyecto de presupuesto que hablábamos, cuál va a ser el rumbo económico que va a prevalecer entre los moderados con el ministro a la cabeza y los quizás un poco más radicales o duros del kirchnerismo, más fuerte y más duro. Y después a nivel local también muy importante qué va a pasar con la ley de hidrocarburos, que más allá de la incertidumbre y todo lo que está pasando a nivel provincial, también eso nos atañe mucho, y atentos a cómo va a empezar a trabajarse en las cámaras y qué resultados tendrá ambos proyectos, y bueno, y qué va a pasar con la economía en estos 3 meses pre-noviembre, y sobre todo el famoso plan económico, cuándo va a aparecer y de qué manera. Juan Manuel, te agradezco mucho la gentileza que has tenido, estos minutos que nos has dado de tu tiempo, muy amable. Un abrazo, Agustín, que anden bien. Igualmente. Juan Manuel Gómez Margeri es economista, con él, y es de acá también de la región. Con él hablamos acerca de las lecturas que se pueden hacer en términos económicos o de los movimientos que se pueden dar en el plano de la economía de nuestro país tras el resultado de estas elecciones primarias. Insistimos, son elecciones primarias, han generado este terremoto a nivel político, pero en términos institucionales lo que han motivado también son cambios en la estructura política, en la estructura gubernamental, pero no de cargos electivos. Las modificaciones en los cargos electivos se van a ver en noviembre. Esto ha sido una gran encuesta, inmensa encuesta, que ha significado para algunos darse de bruces contra la pared. Pero el partido por el campeonato es en noviembre. Nosotros, cuando volvamos a encontrarnos el próximo lunes desde las 22, seguramente vamos a seguir hablando de estos temas, porque son parte de nuestra agenda, y en alguna medida nuestra mirada va a estar focalizada en esto que decía Gómez Margeri recién, es la ley de promoción de producción de hidrocarburos. ¿Por qué? Y porque bajo de este suelo está Vaca Muerta, y sobre eso es que se va a legislar. Volvemos a encontrarnos en 7 días. Como siempre, muchas gracias por su gentileza. Nos vemos la semana que viene.